Dios les bendiga. Amén. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de congregarme en esta iglesia. Le doy gracias al hermano Richard por la invitación y gracias a todos ustedes porque siempre que vengo me hacen sentir bienvenido. Amén. Antes de comenzar, yo necesito hacer lo que llaman en inglés un disclaimer. No sé en español cuál sería el equivalente. Una aclaración para salvarme un poco. Es posible que durante la primera parte de este sermón ustedes escuchen cosas extrañas, pero antes de ir donde el pastor Felipe García, el pastor de mi distrito, decir, hermano Wilfredo está predicando cosas raras, o antes de llamar a la conferencia para que me pongan bajo censura, escuchen el sermón completo. Y entonces, o al pastor Barrio, ¿verdad? Escuchen el sermón completo y luego entonces lleguen a sus propias conclusiones. Así que denme el beneficio de la duda de no juzgarme por lo que voy a decir de entrada al principio. ¿Está bien? Amén. ¿Lo van a hacer? Amén. Muy bien. Bueno, les voy a decir una frase y ustedes todos a coro la van a completar. ¿Bien? Yo voy a decir una frase, voy a esperar su respuesta, digo la frase y ustedes todos a coro la van a completar. ¿Bien? ¿Listos? Cristo viene Pronto. Todo el mundo sabía cómo completar esa frase, ¿verdad? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿desde cuándo están oyendo ustedes que Cristo viene pronto? Toda la vida, ¿verdad? Y antes de nosotros estar vivos, nuestros padres y nuestros abuelos oían esa misma frase. Entonces, como que algo está mal, porque si nuestros abuelos esperaban que Cristo viniera pronto, mi abuelita murió y Cristo no vino. ¿Desde cuándo está la iglesia adventista predicando que Cristo viene pronto? Desde que comenzó el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1844. ¿Cuánto tiempo hace desde 1844 hasta acá? 170 años van a ser en octubre de este año, predicando que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y pasa el tiempo y Cristo no viene. ¿Será ese un mensaje efectivo para la gente? A la gente ya eso no le está causando ningún efecto, porque estamos diciendo que Cristo viene pronto y Cristo no viene. Ahora, vamos a analizar algunos versículos, a ver si la Biblia apoya que nosotros prediquemos que Cristo viene pronto. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, en el capítulo donde tuvimos la lectura bíblica, Mateo 24. Vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Mateo 24, 3. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿quién es él? Cristo. Jesús. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Hemos oído de muchos en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo? ¿Esa profecía se está cumpliendo? Sí. Luego dice, versículo 6, y oiréis de qué? Guerras y rumores de guerras. ¿Estamos oyendo de guerras y rumores de guerras en nuestro tiempo? ¿Hoy esa profecía se está cumpliendo? Sí. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De modo que las señales que nosotros decimos que se están cumpliendo para decir que Cristo viene pronto, Cristo dijo, cuando eso ocurra, todavía no, todavía falta tiempo. ¿Bien? Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación. ¿Se está cumpliendo eso? Sí. Y reino contra reino. ¿Se está cumpliendo? Sí. Y habrá pestes. ¿Lo vemos? También. Hambres. También. Terremotos en diferentes lugares. También. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre estas señales?
Cuando esas señales ocurran, ¿será el fin? No, dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. O sea, que aunque estemos viendo lo que estemos viendo, todavía Cristo no viene pronto. Mateo 24, seguimos, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese escenario se está comenzando ya a desarrollar en nuestro tiempo. Sí, pero ¿qué dice el versículo 13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si hay que perseverar, hay que esperar poco tiempo. Si hay que perseverar, eso significa que tiene que ser por un tiempo considerable, mantenernos firmes. Eso es perseverar. Bien, vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tenemos? Amén. Versículos 7 y 8. Y le preguntaron, ¿a quién? A Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así que Jesús advirtió de alguna manera que aquellos profetas que decían, yo soy el Cristo y el fin viene pronto, que no les creamos. Volvamos a Mateo 24 otra vez. Versículo 45. Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos un siervo fiel y prudente y un siervo malo. ¿Qué pasa con el siervo fiel y prudente? Lo halla haciendo lo que tiene que hacer, lo que el amo le encomendó que hiciera. Pero si el siervo malo nota que el Señor tarda, lo que hace es golpear a sus consiervos, comer y beber con borrachos, entonces ese va a tener un fin distinto al del siervo bueno, que va a ser puesto sobre todos los bienes de su Señor. Ahora, el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿es porque él se lo está inventando? No, es que en realidad su amo está tardándose en venir. La diferencia es que, aunque su amo tarde, el siervo bueno es fiel y prudente y se mantiene haciendo lo que el amo espera que haga, mientras que el malo usa la excusa de que el Señor tarda en venir para entonces golpear a sus consiervos y beber con los borrachos. Así que en realidad esta parábola nos está diciendo que el Señor va a tardarse en venir. Depende de nosotros qué hacemos mientras ocurre esa tardanza. ¿Tenemos que estar preparados porque Jesús viene? Tenemos que estar preparados. No necesariamente porque viene pronto, sino porque simplemente viene. Y aunque se vaya a tardar, tenemos que estar preparados. Y con más razón, tenemos que estar preparados si se tarda, porque es mucho más fácil caer si tenemos que esperar mucho, a estar listos si no hay que esperar tanto. Si viniera Jesús por esa puerta y te dijera hoy, entrégame tu vida completa,
Incluso, ¿estarías dispuesto a morir por mí hoy? ¿Cuántos podríamos hacer? Porque morir es algo que se hace de una vez, instantáneamente y ya. Pero si Jesús te dice, cada día de tu vida, de ahora en adelante, entrégame tu vida poco a poco todos los días, eso no es tan fácil. Porque ese tiempo que pasa nos enfrenta con tentaciones, con problemas, con pruebas, mientras que la decisión de morir por Cristo es de una vez y ya, y morimos y quedamos salvos. Pero la salvación realmente consiste en que viviendo cada día tengamos que todos los días morir para Jesús, y eso no es tan fácil como entregar la vida físicamente de una vez. Así que Jesús, aparentemente, nos dicen los evangelios, tarda, no viene pronto. El Señor tarda. Incluso la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 nos dice eso mismo. Vamos a ver Mateo 25, comenzando en el versículo 1. Esta parábola ustedes la conocen muy bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué dice el versículo 5? Y tardándose el esposo, ¿vino pronto el esposo? No, se tardó. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así que en los evangelios es claro que el mensaje que Jesús les dejó a sus discípulos no era de que Jesús venía pronto, era de que Jesús se iba a tardar. Y ustedes me van a decir, pero ¿y qué pasa con Apocalipsis? ¿Qué dice en Apocalipsis? He aquí vengo pronto. ¿Qué cantamos nosotros? Viene presto, a las puertas llega ya, inmediatamente, pronto. En Apocalipsis, sí, Jesús viene pronto. Entonces, ¿por qué decimos que Jesús se va a tardar? Y en los evangelios Jesús se presenta como que su venida va a tardar, pero en Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto. Bien, vamos a analizar el libro de Apocalipsis para que tengamos la respuesta a esa pregunta. Apocalipsis 22:7 nos dice, he aquí vengo pronto, pero no se queda allí. Bienaventurado es quien, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Reafirma la promesa en el versículo 12 de ese mismo capítulo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que es claro, en Apocalipsis dice que Cristo viene pronto, como ustedes dijeron al principio. Pero si nosotros comenzamos en el principio del libro de Apocalipsis, vamos a entender la razón por la que estas palabras no se están cumpliendo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ahora, la palabra que para mí es más importante en ese versículo no es la palabra pronto, es la palabra debe suceder. No dice que van a suceder, dice las cosas que deben suceder. ¿De qué depende que las cosas descritas en el libro de Apocalipsis sucedan pronto? Y por eso Jesús inspiró a Juan para que escribiera allí ese verbo, las cosas que deben suceder pronto. No necesariamente que van a suceder pronto, sino que deben, que Jesús esperaba al darle a Juan ese libro que sucedieran pronto esas cosas. Vamos a leer el versículo 3. Bienaventurado el que hace ¿qué? El que lee. Y son bienaventurados los que hacen ¿qué? Oyen ¿qué cosa?
las palabras de esta profecía, ¿se quedan solamente oyéndolas? ¿Qué más dice? Y guardan las cosas en ella escritas porque, ¿qué? Así que en Apocalipsis el tiempo estaba cerca. Ahora, comparen eso con el versículo que ya leímos, 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Al principio del Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda las palabras de la profecía. Pero en Apocalipsis al final dice, bienaventurado el que guarda. O sea, que ya al final del libro, ya hay que haber leído y hay que haber oído, para entonces guardar. La pregunta es, ¿qué significa leer en la Biblia? Es estudiar. ¿Qué significa oír? Más que eso, bienaventurado, Jesús dijo varias veces, el que oiga, entienda. Así que oír nos da en la Biblia la necesidad de que entendamos lo que oímos. Así que para estas palabras de la profecía, al principio del Apocalipsis, lo que se nos está invitando a hacer es a estudiar. Leer es estudiar, y a oír, que significa entender. Y después que estudiamos y entendemos, entonces podemos guardar las palabras de esa profecía. Ahora, ¿qué significa guardar? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que guardar los mandamientos va a significar lo mismo que guardar la profecía, en el sentido de lo que significa el verbo guardar. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Obedecer, cumplir, vivirlos. Guardar la profecía es también cumplir la profecía, vivirla, hacerla realidad. Así que Jesús venga pronto para nosotros depende de que haya un pueblo que haga lo que dice el libro de Apocalipsis, cumplir la profecía. En los evangelios, para esa generación, Jesús aparentemente tarda. El Señor tarda en venir. Pero en Apocalipsis, Jesús viene pronto para el que lee y oye y guarda las palabras de la profecía. ¿Cuál es el grupo que va a leer, estudiar, va a oír, entender y va a guardar, cumplir la profecía? El grupo que va a hacer que la profecía se cumpla en su generación, ese es el grupo que se llama los 144,000 en la Biblia. Y como describe el libro de Apocalipsis a este grupo, es los que tienen la fe de Jesús, la paciencia de los santos, los que guardan el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es ¿qué? El espíritu de profecía. Así que la manera en que Cristo va a venir pronto es cuando se levante un pueblo que activamente diga, yo quiero que Cristo venga cuando yo estoy vivo, y por eso yo voy a cumplir esa profecía haciendo lo que hay que hacer para que la profecía se cumpla. Cristo va a venir, sí o sí, va a venir. ¿Cuándo va a venir? Depende de ti y de mí. Dios tiene su tiempo, pero es porque Dios ve el futuro y sabe cuándo es que se va a levantar el pueblo que va a hacer que la profecía se cumpla. Pero ese es el pueblo, es el que va a decidir si Cristo viene en esa generación. Y vamos a seguir el ejemplo de Jesús para que entendamos qué significa hacer que Cristo venga, acelerar la venida de Jesús, cumplir la profecía de la segunda venida de Cristo. Volvamos a Mateo, capítulo 4. Si seguimos el ejemplo de Jesús, entonces podremos pertenecer a ese grupo de los 144,000 que hará realidad que Cristo venga en su generación. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo? Volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
¿Para qué Jesús volvió a Galilea? Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces, cuando Jesús volvió a Galilea, comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ir a Galilea a predicar? ¿Simplemente porque recibió una inspiración momentánea en ese momento? No, porque había leído en el libro del profeta Isaías que el Mesías iba a desarrollar su ministerio en Galilea. Y Jesús todo lo que hizo, lo hizo fielmente consciente de que él tenía que cumplir la profecía que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo relacionado con el Mesías. En su vida se tenía que cumplir. Jesús no lo hizo por casualidad. Jesús no lo hizo por inspiración en ese momento. Jesús lo hizo porque se dedicó a estudiar las Escrituras y él sabía qué era lo que como Mesías tenía que hacer para que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Para que se cumpla la profecía de que Cristo venga, tenemos que hacer lo que dice la Biblia que hay que hacer para que esa venida ocurra. ¿Y qué hay que hacer? Lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo de que Jesús cumplía intencionalmente la profecía. Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, ¿quién? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ese era el profeta favorito de Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que sanar a los enfermos? ¿Por inspiración momentánea en el momento que había alguien enfermo? No, porque él estudiaba la profecía y decía que el Mesías venía a darle vista a los ciegos y a libertar a los cautivos y a darle libertad a los oprimidos. Leyó Jesús lo que Isaías decía sobre el Mesías y él se propuso intencionalmente cumplir la profecía del Mesías. Mateo capítulo 8. Eso es lo que nos dice allí, versículo 16, Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué los sanó? Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús intencionalmente vivió para cumplir la profecía. Aún en su muerte, en la cruz, él recordó que el Mesías tenía que pronunciar las palabras: tengo sed. Y no era que Jesús no tuviera sed. Sí tenía sed en ese momento, pero podía simplemente quedarse callado con la sed que tenía. Pero él recordó en los salmos mesiánicos que el Mesías iba a decir: tengo sed. Y abrió su boca y pronunció esas palabras para cumplir la profecía. Por eso Jesús dijo: tengo sed. No porque estaba profetizado, sino para cumplir lo que se había profetizado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo Jesús medía los tiempos en su ministerio? Jesús se dejaba guiar
por un reloj mental basado en la profecía. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía cuándo era que tenía que ir a Jerusalén porque lo había estudiado en la profecía. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Cuando se cumplió el tiempo, Jesús dijo: me toca ahora ir a Jerusalén, porque la profecía dice que en Jerusalén me va a ocurrir esto y esto y esto. Y le dijo a sus discípulos: al Hijo del Hombre lo burlarán, lo escupirán, lo matarán, pero resucitará. Jesús sabía la profecía. Comparen esto con lo que ocurrió en las bodas de Caná. Cuando María intervino, Jesús le dijo: mujer, mi hora no ha llegado. Jesús tenía su reloj profético mental claramente establecido. Mateo capítulo 18. Aquí pareciera que me aparto un poco del tema, porque estos versículos 21 y 22 del capítulo 18 los usamos para hablar del tema del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? ¿De dónde sacó Jesús el número 70 veces 7? ¿Cuánto es 70 por 7? 490. Y en la profecía hay un periodo de 490 años que tienen que ver con el perdón. El perdón, la gracia de Dios para Israel iba a durar desde el principio de esa profecía hasta el tiempo de Jesús, 490 años. Así que Jesús, incluso para dar una lección acerca del perdón a Pedro, estaba usando el claro reloj profético que tenía en su mente, porque en Daniel 9, 24 y 26, ustedes saben que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y 70 semanas a 7 días por semana, 70 por 7, 490, ¿verdad? Y después de las 62 semanas, un tiempo de esas 490, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, todo lo que fuera profecía relacionada con el Mesías, Jesús lo tenía muy claramente establecido y se dejaba llevar en su ministerio por todas esas especificaciones proféticas. Tenemos nosotros que hacer con la profecía lo mismo que hacía Jesús. Estudiarla, no simplemente para tener conocimiento de lo que va a pasar, sino estudiarla para cumplirla. Amén. Para hacer que la profecía activamente se cumpla. Y por eso Dios nos dio el libro de Apocalipsis. Así que si en Apocalipsis dice que Jesús viene pronto y que deben suceder ciertas cosas, pero Jesús no ha venido y se ha tardado, es porque no se ha cumplido en nuestras vidas las condiciones del que es bienaventurado, que guarda las palabras de la profecía. Algo está haciendo la iglesia en que no está cumpliendo los requisitos para que el libro de Apocalipsis se cumpla. Y así como Jesús no fue una marioneta de las profecías, porque Jesús las cumplió activamente, nosotros tenemos que tomar la decisión activa de cumplir las profecías como lo hizo Jesús. Amén. Dios no nos da el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para que veamos qué es lo que va a pasar, sino que participemos en hacer realidad el cumplimiento de las cosas que van a pasar. Pero la decisión es nuestra. Si nosotros estamos esperando pasivamente que la profecía se cumpla, estamos dejando que la profecía determine lo que va a pasar con nosotros. Y si la profecía determina nuestro destino, quiere decir que no somos libres. Y si no somos libres, es que no hemos aceptado a Jesús, porque el que ha aceptado a Jesús es libre. Amén. Si yo soy salvo, no es que la profecía me obligue a actuar de cierta manera, no es que la profecía determine lo que yo voy a decidir hacer. Si yo soy salvo,
conscientemente y por mi propia voluntad, yo actúo y decido hacer lo que sea necesario para que la profecía se cumpla. Lo contrario de eso es lo que pasa con los impíos. Para los impíos, las profecías se cumplen sin que ellos sepan que se están cumpliendo. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Juan capítulo 19. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Conocían la profecía esos soldados? No, pero la profecía se cumplió sin que ellos lo supieran. Mateo capítulo 2. Mateo 2, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Sabía Herodes que estaba cumpliendo una profecía? No, eso pasa con los impíos, con el que decide no tener a Cristo en su corazón. Las profecías se cumplen sin que ellos lo sepan. Las profecías determinan lo que ellos van a hacer. Pero para nosotros la historia tiene que ser distinta. Esto significa que si la profecía se cumple sin que yo activamente tome la decisión de que se cumpla, yo pertenezco al grupo de los impíos. Si la iglesia cumple la profecía y yo veo que la profecía se cumple alrededor mío sin yo hacer nada, y es la iglesia la que está cumpliendo la profecía, es otro grupo el que está yendo a hacer obra misionera, a predicar el evangelio, y yo estoy sentado sin hacer nada, entonces yo no soy parte del cumplimiento de esa profecía, y aunque yo venga a la iglesia todos los sábados, y aunque yo haga lo que haga, no soy parte de la iglesia, soy parte del grupo de los impíos. ¿Qué pasó con el rey Ciro? Isaías 44, 28 nos dice que él fue escogido como pastor, un rey pagano, como pastor del pueblo de Israel. Y Ciro había hecho grandes conquistas, y eso estaba profetizado. Pero Ciro, siendo un rey pagano, cuando estaba conquistando al mundo conocido, ¿sabía que estaba cumpliendo una profecía? No, no lo sabía. La profecía estaba determinando lo que él estaba haciendo, no por su propia voluntad, sino porque la profecía lo decía. Pero, por el ejemplo y el testimonio de Daniel, el rey Ciro, nos da a entender el espíritu de profecía, se convirtió a Dios y reconoció a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde entonces, cuando él entonces reconoció a Dios en su vida, se cumplió la profecía, como dice Segunda de Crónicas 36, 23, cuando él dijo: yo, Ciro, por el Rey del universo he sido escogido para levantar templo a Jehová. Así que todo el que sea del pueblo de Dios, suba a Jerusalén para edificar el templo. Y así entonces Ciro activamente tomó la decisión de cumplir la profecía de que el templo iba a ser restaurado y reedificado. Mientras era un rey pagano, las profecías se estaban cumpliendo de que él iba a dominar el mundo, pero él no lo sabía. Él estaba simplemente siendo un instrumento de las profecías.
Pero una vez él, por el ejemplo de Daniel, aceptó a Dios como su Salvador, entonces él activamente dijo: esto es lo que dice la profecía que yo tengo que hacer. Daniel me ha enseñado que yo tengo que edificar el templo a Dios. Voy a darle permiso al pueblo para que suba a Jerusalén a edificarle el templo a Jehová. Ahora, yo he hablado de que tenemos que cumplir la profecía. La pregunta es: ¿cuál es la profecía que tenemos que cumplir? Queremos que Cristo venga. Es una profecía y se va a cumplir. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Cristo venga? La lectura bíblica, Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces no es cuando ocurran pestes, terremotos, hambres que va a venir el fin. Jesús dijo que no, que eso sería solamente el principio. No es cuando vengan falsos profetas que viene el fin. ¿Vendrá el fin cuándo? Cuando se predique el evangelio en todo el mundo. Y predicar el evangelio es más que hacer obra misionera. Predicar el evangelio es vivir el evangelio. Amén. La pregunta es: ¿para qué vivimos? Y nuestro problema como iglesia es que vivimos para muchas cosas que son buenas. Pero ahí es que está el problema, porque nos creemos que porque son cosas buenas no tenemos que hacer nada más. Vivimos para tener una mejor educación. Vivimos para ser buenos en el trabajo, que nos aumenten el sueldo. Esas cosas son buenas. Vivimos para planear nuestras próximas vacaciones. Esas cosas son buenas. Viven los jóvenes y las señoritas para planificar la boda con el príncipe azul, con la pareja de sus sueños. Esas cosas son buenas. Pero no son el fin último de la iglesia y no son suficientes. Si vivimos para eso nada más, estamos perdidos, aunque eso sean cosas buenas. Tenemos que vivir para vivir el evangelio y así cumplir la profecía. Amén. ¿Por qué Cristo no viene pronto? ¿Por qué es que Cristo se va a tardar? No es porque Él quiera tardarse, es porque yo no veo una iglesia que quiera que Cristo venga pronto. Porque si la iglesia quisiera que Cristo venga pronto, en vez de estar tan preocupados por nuestras reuniones en el templo, estaríamos más preocupados por lo que hacemos fuera del templo, alcanzando a otras almas. Israel recibió profecías para que las cumpliera, pero el pueblo de Israel no quiso cumplirlas. La iglesia adventista ha recibido profecías para que las cumpla. La pregunta es: ¿vamos a decidirnos ya a cumplir esas profecías? Amén. Amén. Gloria a Dios. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Y leo esto porque no quiero que entiendan que para cumplir la profecía de predicar el evangelio, lo que hay que hacer inmediatamente es salir a hacer obra misionera. Si pensamos eso, estamos equivocados. La forma en que se cumple la profecía es la misma forma en que se cumplen o se guardan los mandamientos. ¿Y cuál es la única palabra que resume todos los mandamientos? Amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la más urgente necesidad es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Qué significa eso? Lo dice también el Espíritu de Profecía. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 47. Y une el amor y la verdadera piedad con el cumplimiento de la profecía. Cuando dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Lo que decía el hermano, que Cristo viene a buscarse a sí mismo, porque la iglesia tiene que ser un reflejo de Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amén. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros leemos que será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin, y entendemos que para cumplir esa profecía hay que salir a hacer obra misionera, estamos mal. Porque lo primero que hay que hacer es un reavivamiento de nuestra piedad, y cuando ese reavivamiento ocurra,
el director de obra misionera no va a tener que pararse aquí todos los sábados. Hermanos, vengan a hacer obra misionera conmigo. No, la gente va a ir a hacerla sin que el director de obra misionera tenga que estar machacando que se haga. Amén. Un reavivamiento de la piedad primero, el amor entre los hermanos primero, y como consecuencia la iglesia va a salir a predicar el evangelio y se va a cumplir la profecía. Amén. El reavivamiento y la reforma tienen como consecuencia la obra misionera, no es al revés. Eventos de los últimos días, página 216. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. ¿Queremos que esta profecía se cumpla? Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar que el Espíritu Santo more en cada una de nuestras vidas. Amar a nuestros hermanos y como consecuencia ser sensibles al llamado de salir a alcanzar a las almas para que entonces conozcan a nuestro Salvador Jesús. Amén. ¿Quién es el director de obra misionera de esta iglesia? Hermana, no se preocupe tanto por machacar que la gente salga con usted a hacer obra misionera. Procure que la gente desarrolle su vida espiritual. Haga actividades en la iglesia para que la gente esté más cerca de Jesús. Y como consecuencia, su trabajo va a ser muy fácil. La gente va a querer salir a hacer obra misionera sin que usted tenga que estar detrás de ellos. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así entonces se cumplirá que Cristo venga pronto. Pero por lo que yo veo, por las cosas que ocurren en la iglesia, Cristo no viene pronto. Hermanos, háganme quedar mal. Amén. Háganme quedar mal. Y que sea pronto, en realidad, que venga Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén.